Pues vamos a dar gracias porque estamos juntos otra vez, podemos tener este tiempo con Dios y recibir lo que Él tenga para nosotros. Si oyen ruido de niños, no se equivocan. Tenemos a 8 muchachitos aquí afuera, jugando, gritando, haciendo de todo. Se van a ir en unos momentos, pero eso es lo que escuchan. Padre, te damos gracias porque podemos sentarnos a esta mesa divina que tu Espíritu Santo tiene lista para que nosotros recibamos verdad. Gracias porque estás convenciendo nuestros corazones y trayéndonos a entender que todo lo que somos tiene que operar exclusivamente en la naturaleza divina por tu poder, por tu presencia en nuestro espíritu y por nuestro aprendizaje a recibirte, a unirnos a ti en espíritu y a participar de todo lo que tú eres. Gracias porque esta noche vas a aclararnos más aún de manera sencilla y clara las cosas que continúan en nuestro aprendizaje y en nuestro desarrollo como hijos divinos. Gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada podemos resumirla en la declaración de que no puedo participar de lo divino sin entendimiento. Pero el entendimiento que se requiere es divino también, no es humano. Y no hay manera de entender las cosas divinas humanamente. Y esto tiene una importancia enorme. Estuvimos viendo 1 Corintios 2 y en el versículo 13, el Espíritu Santo dice, o 14, perdón, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A mí me ayuda enormemente recibir la verdad en fe. Y eso quiere decir que cuando Dios es la fuente de lo que estoy escuchando, no busco mi entendimiento primero para ver si me conviene o no me conviene o qué pienso, porque eso me abre a muchos argumentos que resultan ser realmente completamente necios, debido a que hasta que Dios no te da revelación de lo que su palabra es, nadie puede entender en realidad el significado, el contenido, el propósito y el funcionamiento de la palabra de Dios, de la verdad divina, porque tenemos que ser provistos de servicios divinos para poder ver lo que Dios nos está mostrando y para poder comprenderlo, cómo se aplica a mi vida y mucho más para poder vivirlo, ¿no? Que es finalmente lo que Dios quiere ver que suceda. Entonces, cuando Dios me habla su palabra, si Él es la fuente, yo la recibo en fe. O sea, es como cuando
tú traes una tarjeta de crédito, ¿no? En la bolsa, y cuando la sacas y pagas con ese pedacito de plástico o de aluminio o de lo que sea, por una compra, la persona que recibe ese pago está confiando en que la empresa que expidió esa tarjeta le va a pagar, ¿verdad? Por lo que te está entregando a ti. Entonces, eso es crédito. Y el vendedor considera a la empresa que se compromete a pagarle, si acepta esa tarjeta, la considera fidedigna, ¿verdad? Que quiere decir digna de creerle fiel para pagar su compromiso. Y entonces se entrega la mercancía, aunque no reciba dinero en ese momento, pero expidió un crédito a la empresa que se lo va a pagar en tu lugar. Bueno, eso es como tenemos que aprender a recibir la verdad divina. ¿Sí? Si viene de Dios, y ahorita vamos a aclarar, y me encantaría que ustedes participen en esto, porque eso es muy hermoso, pero también muy delicado. Si viene de Dios, entonces merece crédito Dios. Estamos ya cada uno en el lugar donde su palabra vale. ¿Sí? ¿Y cuánto vale? Y entonces, para poder vivirla, tengo que recibirla. ¿Sí? No puedo, la fe viene en esa palabra. Entonces, hoy vamos a estar viendo como en cámara lenta el proceso por el cual Dios nos trae a la vivencia de lo que Él promete. Y eso es lo que Él anhela. Todo lo que Él ha hecho es con el fin de que nosotros lo vivamos. Recuerdan las palabras de Jesús: yo vine para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Pero cuando no entendemos cómo funciona la cosa, entonces muchas veces yo encuentro en mi vida y en la de muchos hermanos y personas que el grave problema es no saber recibir correctamente a Dios. Y cuando Dios te habla, en el entendimiento humano hacemos una diferencia entre la persona y su palabra. Pero el entendimiento al que Dios quiere traernos va a hacernos entender que en lo divino no hay diferencia entre la palabra y Dios. Y eso es Juan capítulo 1. ¿Qué dice? En el principio era el verbo, la palabra activa. Y el verbo era con Dios. Y hasta ahí podrías decir que son dos cosas. Y luego dice, y el verbo era Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios y su palabra son exactamente lo mismo. Es como Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no siente amor de vez en cuando, Él vive amor, porque eso es lo que Él es. Y eso, entonces, nos corresponde entender. El propósito por el cual Dios nos habla es para entregarnos en su palabra, la palabra que sale de su boca, la vida prometida, para que tú la vivas, para que tú la poseas, para que tú la disfrutes. Entonces, el sistema de entrega de esa vida es por la palabra de Dios.
Juan capítulo 6, Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Sí? Entonces puedes ver que entregar la palabra a tu corazón es el cumplimiento de la promesa divina de darte vida. Pero ¿qué pasa si yo primero, no aprendo a escuchar a Dios? Pues eso quiere decir que voy a estar impedido para recibir la provisión de vida, porque no entiendo que la entrega de la vida divina me es dada por la palabra que Dios habla a mi espíritu. Y ahí está algo muy importante, porque cuando decimos, bueno, si viene de Dios, dale crédito. Empieza dándole crédito, recíbela en crédito, creyéndole por quién Él es, aunque todavía no lo entiendas, aunque todavía no tengas idea de cómo esto impacta tu vida o qué va a hacer en ti. ¿Sí? Tenemos que venir a este punto donde nuestro Padre es fidedigno y vivimos escuchándole para recibir la vida divina que Él nos provee a través de lo que nos habla al Espíritu. Y aquí en esto hay una enorme seguridad, porque Jesús nos advirtió, dijo, van a venir muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, falsos ministros en nombre de Dios y de Cristo, y van a decir, es así, es asá, Él está aquí, Él está allá, etcétera, y a muchos engañarán. ¿Cierto que lo dijo así? Mateo capítulo 7. Y a muchos engañarán. Bueno, ¿cómo sabes a quién hacerle caso? ¿Cómo sabes quién está hablando la verdad? Aquí está la hermosura de lo que estamos recibiendo esta noche. Lo sabes porque es Dios hablando a tu corazón. Por ejemplo, estamos sentados aquí esta noche. Me toca hoy empezar a compartir lo que Dios está poniendo en mi corazón. Pero lo peor que tú podrías hacer es darme crédito a mí. ¿Sí? Porque si tú me das crédito a mí, ¿qué va a pasar? Bueno, pues yo no puedo cumplir en tu vida la palabra de Dios. Yo no puedo entrar a tu espíritu, impartirte el poder divino de la fe, impartirte paz en tu espíritu, impartirte entendimiento divino. La semana pasada hablamos de la necesidad de entender divinamente. Esos son servicios divinos que tienen que ser operados en tu espíritu. Entonces, el que aprende a oír a Dios en su espíritu está a salvo de todas las artimañas del engañador. Porque el espíritu va a dar testimonio a tu espíritu cuando estás escuchando a una persona hablar, como en este momento. Si tú estás sintonizado en tu espíritu a oír a Dios, Él va a confirmar en tu espíritu lo que quiere, lo que alguien esté hablando que viene de Dios. No siempre te va a gustar. Hay muchas cosas que Dios nos va a hablar que van a confrontar engaños que traemos, hábitos que ni siquiera hemos considerado soltar,
etcétera, etcétera. Es parte del proceso de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos libres de todo engaño y santificados, etcétera. Pero vas a conocer que el que te está hablando en tu corazón es en efecto Abba, tu Padre. Jesús habló de esta relación. Él dijo en Juan capítulo 10, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Conocen mi voz y no seguirán la voz de un extraño. ¿Sí? Bueno, hoy puedes ver cantidad de personas que andan siguiendo voces de extraños. Pero no es de lo que habló Jesús. ¿Sí? Y hay muchas implicaciones en esa sencilla frase donde él dijo, mis ovejas conocen mi voz y la siguen. Y no oirán al extraño. Asegúrate que en tu corazón, tu expectativa, no sé si se acuerdan cuando hablamos de la necesidad de tener una expectativa correcta en Dios. Y que tu expectativa sea precisamente que el pastoreo o el cuidado y atención y provisión y enseñanza a tu vida sea directamente de Dios a ti. Que no tengas intermediarios. Que estemos totalmente abiertos a que Dios nos hable por cualquier hermano, por cualquier persona, en cualquier situación, pero que sea Él en tu corazón, hablándote a tu espíritu. Y entonces, cuando eso sucede, dale crédito. Humilla tu corazón, recibe su palabra y permítele darte entendimiento de esa palabra. ¿Sí? Este es el orden en el que trabaja la cosa con Dios. Muchas veces permitimos que nuestra mente argumente y se oponga a lo que Dios nos está hablando porque todavía no lo hemos entendido. Entonces queremos que primero Él nos explique, nos convenza para luego ver si recibimos. Y eso es un acto de altivez realmente, ¿sí? Y todos batallamos allí porque ese es el entendimiento humano que traemos. Pero por eso la importancia. No importa de qué forma. Si Dios te habla directo a tu corazón, te habla a través de personas, te habla a través de la Biblia. Cuando estás leyendo la Biblia, reconoce su voz y dale crédito. Recibe esa palabra. Y cuando has tomado la decisión de recibir esa palabra, entonces no te vayas, no te desconectes, porque esa solamente fue la entrega de algo que ahora tiene que abrirse. Haz de cuenta que es un paquete, viene cerrado, viene sellado, es un paquete. ¿Quién te lo manda? Tu Padre. Gracias. Pero todavía no sabes cómo se vive esto. Todavía no sabes para qué te lo están dando. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que permanecer la acción de recibir. Si no lo recibes, ahí se para todo el proceso. Pero si lo recibes en fe, sabiendo que es un producto de amor, un producto de bendición, un producto de fidelidad, porque Dios está cumpliéndote su promesa, entonces lo recibes con gozo. Y ahora la expectativa está, Padre, muéstrame cómo voy a vivir esto que estás hablándome. ¿Sí? No hay cosa más hermosa
para nuestro Padre que el que sus hijos por fin caigamos en la cuenta de que todo lo que nos habla es para vivirlo. Estas son las palabras de Jesús en Lucas el capítulo 4. El hombre no vive de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo decimos como cliché, ¿no? Como dicho barato. Pero la profundidad de esa declaración es enorme. Personalízalo. Y fíjate lo que dice. Yo no vivo de la comida que me meto a la boca y me la trago solamente. Vivo de cada palabra que Dios me habla, que sale de su boca a mi corazón. Entonces, esto hace completamente esencial que yo viva escuchándole. Si quiero vivir la vida divina hoy, necesito estarle escuchando hoy. ¿Sí? Porque ese es como Él me va a entregar la palabra. La vida viene en su palabra. La fe viene en su palabra. La fe viene por oír y el oír por la palabra que Dios habla a mi corazón. Exactamente lo mismo. La paz viene por su palabra, el amor viene por su palabra, Dios viene a tu vida por su palabra, en su palabra. Así que, habiendo pues entendido la importancia de oír para recibir, porque puedes oír y no recibir. Por eso Dios se encarga muy enfáticamente de decir, si oyes hoy su voz, ¿se acuerdan qué dice? No endurezcas tu corazón como lo hizo Israel, el pueblo de Israel. Oyeron a Dios, pero no recibieron su palabra. Endurecieron sus corazones. Entonces el Espíritu Santo nos advierte y dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Humíllalo, ábrelo, recibe su palabra y atesórala para vivirla. En la carta a Santiago, capítulo 2, el Espíritu Santo dice, no seas oidor olvidadizo de la palabra. Sé hacedor de la palabra. Ahora, cuidado con querer hacer las cosas al estilo del Antiguo Testamento, donde la palabra escrita en libros y en piedra y todo eso eran mandamientos que tenías que obedecer en tu capacidad. Eso no es la vida divina, eso nunca produjo vida divina, produjo condenación. Y si quieres corroborar el asunto, ve lo que dice el Espíritu Santo en segunda de Corintios capítulo 3, donde clasifica el ministerio de Moisés como un ministerio de condenación y de muerte. Así de terrible. El ministerio de Jesús, el ministerio del Espíritu, da vida, vivifica. Y esa vida viene en la palabra, que es hablada a tu espíritu. Entonces, ocuparme de escuchar para recibir, para vivir. Porque cuando Dios abre el paquete, y Él lo tiene que abrir en tu corazón, ese paquete te vivifica. Eso que Él abre en tu corazón te vivifica. Y esa es la experiencia que nuestro Padre quiere que se repita en nuestros corazones constantemente, a través de todo el día, cada día. Si cuando tu espíritu no está siendo vivificado, regrésate en esa sencilla secuencia. ¿Estoy viviendo lo que Abba me dijo? No, pues ¿qué me dijo? Pues me lo dijo ayer,
Entonces, ¿qué pasa? Pues hoy no le he escuchado. No, sí le escuché, pero entonces no recibí lo que me dijo. ¿Te das cuenta? No tiene más vuelta de hoja, realmente, no la tiene. No hay más en el esquema de la vida divina. Se recibe escuchando para vivir lo que Dios habla a tu corazón. Y esas vivencias cumplen su promesa de guiarte por sendas de justicia por amor de su nombre, de hacerte descansar en pastos delicados, de llevarte a aguas de reposo y de estar contigo aún en el valle de la sombra de muerte. Entonces, resumiendo, te atinaste, Luis, llegaste al resumen. Bienvenido. La vida divina ha sido garantizada a cada persona que acepta y recibe la adopción de hijo de Dios. Entonces, para que se cumpla esa garantía, Dios se ha encargado de poner en nosotros al responsable de esa entrega, y es su espíritu. Efesios 1, 13 y 14. Cuando creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual te es dado en garantía de que la promesa que Dios te hizo de hacerte su heredero la va a cumplir al máximo. El sistema de entrega divino se instala en tu espíritu, y por eso es que es en tu espíritu donde tienes que aprender, donde yo tengo que aprender a vivir recibiendo la provisión de vida que es dada exclusivamente en la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Y eso, el día que le permitas al Espíritu Santo aclarártelo, va a simplificar tu vida. Mira, muchos nos hemos invertido en estudiar la Escritura, en investigar significados, leer comentarios, libros, historias, esto, aquello. Y con toda esa ocupación, no aprendimos a recibir la verdad. La verdad no se puede escarbar por investigación. No se puede descubrir por estar uno machacando. De hecho, Jesús, yo entiendo por el Espíritu Santo que de manera un poco sarcástica les dijo a los fariseos, escudriñen las Escrituras porque ustedes creen que en ellas está la vida eterna. Pero lo que ellas hacen es dar testimonio de mí. ¿Sabes qué hicieron a quien se los dijo cuando se los dijo? Se enojaron con él. Lo odiaron más. Entonces, el escudriñar la Escritura por tu cuenta no produce vida en tu corazón. El recibir la palabra que el Espíritu va a hablar a tu espíritu, eso te va a vivificar. Sí. Porque la vida divina es entregada en la palabra que es hablada a tu espíritu. Y cuando te es hablada, lo que hemos platicado esta noche es, recíbela en fe. ¿Qué quiere decir eso? Dale crédito al autor de esa palabra. Lo consideras fiel, lo consideras digno de que le recibas, le tomes la palabra, aunque todavía no la entiendas, aunque todavía no veas cómo se aplica a tu vida. ¿Para qué te la está dando? Recíbela con gozo. Y entonces, solo entonces, el Espíritu Santo va a abrir esa palabra
a los ojos de tu espíritu para que veas, para que conozcas lo que tu Padre quiere hacer en tu vida ahora y tú puedas empezar a disfrutar esa provisión de vida divina que viene en la palabra, iniciando con fe. Y eso esa vivencia de la palabra va a renovar tu entendimiento. Si quieres el entendimiento divino, quieres la mente de Cristo, vive la palabra que te es entregada a tu corazón. Es completamente diferente el sistema divino que el humano. Pero es poderosísimo, es infalible, es perfecto. Y es hermoso porque el poder para vivir viene en la palabra. La fe para creer viene en la palabra. Dios viene en la palabra. Como ya dijimos, la palabra y Dios son la misma persona. Bueno, pues terminemos hoy esta primera parte para que todos ustedes puedan comentar lo que el Espíritu Santo les muestra. Porque esto es, hermanos, si esta parte no la aprendemos, si esta parte no la comprobamos, si no nos ejercitamos en esto, entonces no vamos a crecer. Punto y se acabó. ¿Sí? Lo que te hace crecer es la palabra que Dios habla a tu espíritu. Segunda de Pedro dice, desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Si es que has gustado de la benignidad del Señor, lo cual quiere decir, si es que has comprobado que Dios es bueno. Y que por lo tanto, cuando Él te habla, puedes categorizar esa palabra como buena para ti. Y entrar directamente a permitirle que la abra en tu espíritu para que la veas, la comas, la vivas. Y el producto de la palabra en ti transforme y renueve tu entendimiento. Por favor, comenten cómo han estado viviendo esto, si ya lo están viviendo. ¿Qué les está mostrando el Espíritu Santo hoy? Y si nunca lo han vivido, pero hoy empiezan a entenderlo, bueno, ¿qué le está siendo mostrado? Y vamos a permitir que la conversación enriquezca y edifique, ¿no? Para que el propósito de Dios en cada vida se cumpla. ¿Quién va a empezar? Todos lo van a pensar. Bueno, ¿qué les diré? Escuchen a Dios. y cuando les hable, si no han escuchado esta noche todavía lo que les quiere decir, pues cuando les hable, permitan que Él les guíe a poner en práctica esto en sus vidas. No hay sustituto, no lo hay. Y por eso hablamos también de la advertencia de Jesús cuando Él dijo que no pongamos nuestra atención en lo que personas nos dicen de Dios, sino que veamos lo que Dios ha producido en la vida de personas. Y eso no quiere decir que oigas a las personas, ¿sí? O sea, si tú ves fruto de Dios en una persona, la instrucción de Jesús no fue, a ese hazle caso. Haz todo lo que esa persona te diga. Eso no.
no está ahí. El fruto divino manifiesta que esa persona que hizo, oyó a Dios, recibió su palabra y la está viviendo. Pero para que tú tengas lo mismo que esa persona, ¿qué necesitas hacer? Lo mismo que está haciendo esa persona, oír a Dios, recibir su palabra y vivirla en el poder, en la provisión que Él te da. Y tendrás el mismo resultado, ¿te das cuenta? No te vas a volver discípulo de esa persona, porque esa persona no puede cumplir las funciones divinas en tu espíritu que se requieren para que tú vivas y participes de la naturaleza de Dios. Entonces, a mí me encanta eso, porque eso pone la mesa completamente pareja, ¿sí? No hay diferencia. El hecho de que una persona haya crecido más no la hace superior a nadie, solamente disfruta más de la vida divina y debe manifestar más del fruto de Dios. Pero ese fruto se manifiesta en lo que Jesús dijo, el que vaya creciendo lo demuestra sirviendo a los demás. Porque si yo estoy viviendo un poquito de la vida de Dios, tú estás viviendo más que yo, pues el anhelo de tu corazón va a ser como el de Dios, que yo viva más de la vida de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso vino Jesús. Él vive la vida divina plenamente. ¿Y qué hizo? Vino a dar su vida para que tú y yo la vivamos. Entonces, muy, muy importante, ¿no? Esto que Dios quiere que sea constante en nosotros, de continuo, de continuo. Estoy oyendo, recibiendo en crédito la palabra de mi Padre y permitiéndole abrir los ojos de mi entendimiento para que yo comprenda a qué me está invitando, cuál es la esperanza que me ha llamado. Vamos a ver eso más adelante. La provisión que trae esta palabra, la riqueza de la gloria de la herencia que viene allí, y el poder, la supereminente grandeza de su poder, el poder con que la vas a hacer efectiva en mi ser. Y listo, me toca vivirla. Sí, y cada experiencia me arraiga más en amor, conozco más a mi Padre y manifiesto lo que Él está haciendo en mi corazón. Muy bien. Adelante, Iván. Sí, gracias. Pensé que por ser tu cumpleaños no ibas a hablar hoy, pero qué bueno que te animas. Gracias. Ah, pues lo que se me viene a la mente ahorita, bueno, lo que estoy escuchando es que hay una parte donde el Espíritu Santo conservó esas palabras de Jesús hasta nuestros días, que dice estar atentos, velad y orad. Entonces, dentro del contexto religioso, pues a mí se me daba pues así como mucha pereza porque pues eso yo lo relacionaba pues con las veladas de oración, ¿no? Y entonces, pues recuerdo que por mucho tiempo fue, pues llegar al lugar donde se iba a hacer la velada de oración, a las 7, 8 de la noche, y ponían música de pianito, y pues era estar orando y orando y orando y orando, y luego con la música de pianito a las 2, 3 de la mañana, pues inevitablemente hasta el que convocaba a la reunión de oración se quedaba dormido, ¿no? Junto conmigo y junto con un montón de gente. Entonces, más adelante, como todos los papás llevaban a sus hijos, pues de repente, pues a mí se me hacía divertido porque era como que, pues no me mandan a la cama, a dormir temprano, ¿no? Si no puedo aprovechar, pues para jugar con mis amigos. Pero cuando empecé como que a crecer un poquito más,
pues me parecía como una situación como desleal, ¿no? De decir, pues voy a una velada de oración y ni oro porque no sé ni qué hacer y entonces todo eso se tornó en confusión y más confusión y sobre todo que no hallaba yo una practicidad eh, en cuanto a mi vida cotidiana, ¿no? Y así pasó el tiempo, hasta hace poco Dios me recordó ese verso nuevamente y ahora con un contexto pues diferente, o sea, un contexto totalmente divino, que lo entiendo precisamente con lo que se está hablando aquí, ¿no? Y como lo estoy recibiendo en este momento está atento y la palabra velar está vigilante a lo que tu cuerpo está manifestando, a lo que tu ser está manifestando, a lo que tu mente está, ¿en qué estás? ¿No? Vemos a ese chico de 12 años decir, estoy en los negocios de mi padre, ¿no? ¿Y cuáles son los negocios de mi padre? ¿No? Y entiendo que el principal negocio, el fundamental es que yo estoy en este planeta una cantidad de tiempo que solamente él conoce para yo tener la libertad de tomar la decisión si quiero estar en comunión con él o no, si quiero escucharlo o no, o si voy a estar pues en los afanes de este siglo, ¿no? Entonces, las palabras velar y orar y estar atentos me habla de tener la conciencia de lo que estoy manifestando y en qué está mi espíritu, mi mente, mi alma, mi cuerpo, ¿no? Y he estado desde que me cayó ese 20, ¿no? Como viendo junto con Dios cosas en donde digo, aquí no escuché, no te escuché, ¿no? No lo hice. Y quiero aprender a escucharte más ininterrumpidamente, ¿no? Como Jesús escucha. Y vivir en esa realidad. Y hay momentos en los que veo la gloria de haberlo escuchado, ¿no? Porque todo gira en torno a tener una experiencia divina, en torno a una situación terrícola, terrenal, terrestre, ¿no? Entonces es una experiencia padrísima de ver los dos contrastes y venir a darme cuenta de, bueno, los momentos en que no lo escuché, todas las metidas de pata que yo haya cometido conmigo, quizás con algún hermano, qué sé yo, con el prójimo, Dios lo viene a usar para bien, ¿no? Pero es bien padre que suceda ya dándome cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y ya no en piloto automático, no sé si les ha pasado que de repente no se dieron cuenta ni cómo llegaron a la oficina o cómo terminaron vestidos o y tal. Tengo un amigo que es arquitecto y la otra vez compartí una foto de que llegó a la oficina con 2 zapatos diferentes y no supo cómo pasó esto, ¿no? Y venimos como de esa existencia, de todo en automático, todo motorizado, sin darnos cuenta que se está pasando la vida y estamos desaprovechando esos momentos que podrían ser geniales si aprendemos a darnos cuenta cuando estoy escuchando y cuando no estoy escuchando. Y a aprender pues pues si ya nos fue dado el privilegio de poder oír a Dios, pues disfrutar de ese privilegio, no abstenernos. Por el contrario, si en su palabra hay vida, hay abundancia, hay provisión, está todo lo que mi ser, mi cuerpo necesita para existir, pues en realidad es bastante absurdo si después que Dios me está diciendo en una reunión a que Él me trajo, oye, no te olvides de oírme, ¿no? Y pues ignorar eso, ¿no? Creo que es una manera sensacional de poder existir, ¿no? Porque empiezo a existir desde su esencia, desde su identidad, desde su naturaleza. Y es muy interesante porque todo esto en torno a la voz de Dios, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes de siquiera pensar que Dios podía hablar a una persona,
en algún momento de mi vida en donde Él se empezó a presentar conmigo de manera más real y de manera que yo lo entendiera, hubo una ocasión que me acuerdo que entré a un centro comercial y literal, así, estaba en letras enormes: Dios está hablando todo el tiempo. Y yo decía, ok, algo seguramente está sucediendo, y decidí ignorarlo. Luego entro a hacer súper y estaba igual en grande, ¿no? Y luego iba yo manejando en la calle, en las calles de la Ciudad de México, y todos los que vendían revistas o periódicos tenían ese título en la mano. Entonces resulta que era el lanzamiento de un libro, ¿no? Que le estaban dando una publicidad tremenda, y por días enteros en los espectaculares del Periférico Viaducto veía yo esa frase, ¿no? Hasta que un día dejé de resistirme, y entrando a otro lugar donde volvía a estar el libro, me acerco y decía ese título: Dios está hablando todo el tiempo, y en letras pequeñitas. ¿Y tú estás escuchando? Y eso se me hizo impresionante porque no lo estaba yo escuchando con hermanos de la religión cristiana o evangélicos o en un templo. Estaba en la calle. En mi cotidianidad Dios me estaba buscando, tocándome a palmaditos en la espalda, pidiéndome chance de oírlo. Y en relación a Jesús, no sé cuánto escucho, pero Él mismo da testimonio en mi espíritu de cuando le escucho. Y no sé si esté bien o mal dicho lo que voy a decir, pero creo que hasta premia el solo deseo de querer oírlo, ¿no? Y por algo yo creo que está allí, el Espíritu Santo conservó esas palabras de desea como niño. La leche espiritual hemos aprendido que es su palabra, Dios hablándome a mí, ¿no? Entonces, el que todo comience con un deseo de decir, realmente sí quiero oírte, creo que ahí ya empieza a pasar algo. Entonces, bueno, es como lo que me llegó, ¿no? De toda esta conversación aquí con ustedes. Gracias, Iván. La conversación requerida para vivir la vida eterna de manera consistente es constante, ¿sí? No sé si recuerdan, pero en ocasiones hemos hablado de, por ejemplo, aquí estoy en una recámara, está prendida una lámpara con focos eléctricos, y la energía eléctrica está constantemente llegando a los focos para que ellos hagan su trabajo incandescente, ¿verdad? Y emitan luz. En el momento en que la corte, y lo puedo hacer, ¿sí?, se interrumpe de inmediato la luz. Entonces, en el momento en que yo dejo de escuchar a Dios, pasa lo mismo en tu espíritu, en mi espíritu. Y esto es tan realmente tan sencillo y tan enorme. Sí, el concepto de buscar a Dios como era en el antiguo pacto era pues una búsqueda externa, ¿no? A ver dónde lo encuentro, cómo lo encuentro, qué hago. Y ahora es una cosa tan sencilla, es ¿qué hago en mi espíritu? Le escucho, elijo escucharlo, y cuando dijiste ahorita que Él te premia por el simple hecho de querer escucharle, pues eso dice. Hebreos 11:7 dice que es necesario creer que Dios es galardonador de aquellos
que le aman. Entonces, aprender esta disciplina de vivir escuchándole para vivir lo que Él te dice. Si Él no me lo dice, no puedo vivirlo. Otra vez vamos al asunto de Pedro, ¿no? Pedro ya había entendido por revelación, aunque todavía no había nacido de nuevo y todo, pero le caían unos cuantos veintes, ¿no? Y una de las cosas que le había caído el 20 es que todo operaba en base a la palabra de Jesús. Vio al centurión romano decir, no necesito que vayas hasta mi casa. Solo necesito que digas la palabra, porque si la dices, mi siervo sanará. En fin, él vio eso operarse vez tras vez tras vez, y el día que Jesús llegó caminando sobre el agua, ¿qué le dice Pedro a Jesús? Si eres tú, di que yo venga a ti. ¿Sí? Si no me lo dices, no funciona. Tiene que salir de tu boca y entonces funciona. Y Jesús le dijo, ven. 3 letras, ven. Y Pedro salió y anduvo sobre el agua. Una vez que Dios te habla, permanece escuchándole. No te distraigas, no dejes que las demás cosas te roben de lo que Él te está proveyendo. Le pasó a Pedro, se le apagó la luz, ¿sí? Y hizo lo correcto, clamó y fue levantado y regresó a la barca caminando con Jesús. Entonces, nada ha cambiado, es exactamente igual. La diferencia entre ese día con Pedro y tú y yo es que no tenemos que tener a Jesús en un cuerpo terrenal frente a nosotros, hablándonos por fuera, porque ahora todo eso está provisto por dentro. ¿Sí? Y es allí donde tengo que aprender a vivir esta conversación eterna. Vida eterna se recibe eternamente y se recibe escuchando a Dios. Entonces esa parte que nos compartes de las palabras de Jesús, Iván, velad, ¿no? Y orad. Pues no son las veladas de oración, porque tristemente el concepto de oración humano es estarle hablando a Dios, estarle diciendo cosas. Y eso no es el orden de los factores, ¿sí? Es escucha a Dios. Puedes conversar con Él sobre lo que Él te dijo, pero deja que Él inicie, siempre. Y si aprendes a hacer eso, estás recibiendo vida, vas a ser guiado, vas a ser provisto de entendimiento divino, de poder divino, de vida divina. Y lo demás es, como dijo Jesús, viene por añadidura. Muy bien, gracias, Iván. Y felicidades por rejuvenecer otro año más. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Ya oyó algo? Alejandro, te escuchamos. Luego Marco. Pues la etapa en la que estoy yo, una etapa temprana, es que no tengo la certeza acerca de que si es Dios quien me habla o es mi mente, ¿no? Porque pienso que de alguna manera mi espíritu tiene una interfase con mi mente, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si es Dios hablándome o es mi mente, ¿no? Que siempre está de alguna manera involucrada. Y entonces me doy cuenta por los resultados, ¿no? Es la manera en la que lo estoy viendo, pero
¿Qué pasa entonces si es mi mente y yo obrando según yo en fe en algo que no es Dios? Pues los resultados pueden ser terribles, trágicos, ¿no? Entonces en esa, pues estoy en esa etapa, ¿no? Y, pues con fe que voy creciendo, ¿no? Pero pues ahí es donde estoy, creo yo, en estos momentos. Gracias, Orles. Gracias, Alejandro, por comentar esto, porque todos pasamos por allí. Y, y lo que va a ocurrir pronto es que el Espíritu Santo te va a hacer distinguir la enorme diferencia entre la voz de tu mente y la voz de Dios en tu espíritu. Sí, son completamente diferentes. Pero en el proceso de crecer y de aprender, sencillamente cuando tu mente puede, porque todas nuestras mentes empiezan siendo hiperactivas, ¿no? Siempre tienen cosas que decir, que opinar en todas las situaciones. Y por eso se nos dice en 2 Corintios 10 que Dios nos ha dado armas divinas para traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando mi mente quiere jalar primero, mi espíritu necesita ejercer dominio propio. Y es sencillo porque el dominio propio es un poder divino que te es provisto. Y el Espíritu Santo está viendo tu espíritu. Entonces, en el momento en que yo me niego a ser arrastrado por mis pensamientos para escuchar a Dios, ese poder divino va a entrar en acción. Y cuando dice traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, practica eso. Lo que tu mente está diciendo, pónselo a nuestro Padre, a su disposición. Padre, mi mente está hablando, si eres tú, confírmamelo, pero si no, aquí están esos pensamientos, porque a quien quiero escuchar es a ti. Y vas a ser guiado, vas a ser llevado a conocer la diferencia entre la voz de tu mente por sí sola, la voz del enemigo en tu mente, que es cuando no estamos escuchando a Dios, ese es el terreno que Él puede accesar, o la voz de Dios en tu espíritu. Y mientras más vivas el oír a Dios, más vas a distinguir y a ejercer dominio propio. ¿Y qué testimonio hay de la voz de Dios? Pues es que la voz de Dios, cuando habla, es paz, cuando habla, es fe, cuando habla, invade tu ser o lo llena de la presencia de Dios, ¿sí? La voz de mi mente es hueca, alega, dice, sube, baja, me puede provocar, emocionarme negativo, positivamente, pero no me invade de Dios. Y eso es, en mi experiencia personal, lo que te puedo decir. Dios y su palabra son la misma persona, y cuando habla en tu espíritu, cuando resuena en tu espíritu, su presencia se hace manifiesta en tu espíritu. Y eso creo que va a ayudarte a distinguir. Una vez que lo ves y lo compruebas, es absolutamente contrastante, ¿no? Cuando es su voz o cuando no es su voz. Pero no la busques en tu intelecto, sino en tu espíritu. Marco, vamos a escucharte. Permíteme un momentito.
A mí lo que me fue quedando claro a lo largo de esta charla fue lo que empezaste diciendo y lo que estás ahorita terminando de hablar con Alejandro, que Dios y su palabra son lo mismo, que Jesús y su palabra son una sola cosa. Y a mí me impresiona que Jesús, al hablarnos sus palabras y nuestro Padre, eh, nos está dando, se está dando a nosotros, nos está dando su vida, lo que Él es, su esencia, ¿no? Para que nosotros podamos vivirlo. Y esa es la razón de que Él haya venido a morar en nuestro corazón, a habitar en nosotros, a hacernos su morada. El hecho de que nosotros podamos vivir lo que Él es, pero esa entrega, como lo mencionaste en la charla, viene en su palabra. Gracias. Y tener clarísimo el hecho de que su palabra es la que está siendo hablada a tu espíritu, ¿verdad? Que esa es la palabra inspirada por Dios. Cuando Dios le habló a Isaías o a Mateo, el Espíritu Santo los llevó a escribir, ¿verdad? Y quedó registrada esa palabra. Pero esa palabra escrita no está vivificada. Sí, está registrada. Y está sellada. Por eso leímos al inicio 1 Corintios 2, donde dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede discernir porque deben discernirse espiritualmente. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos trae a cada uno a claridad sobre esa regla, ¿no? Que no puede ser quebrantada. O sea, quiere decir, nadie puede entender, ni mucho menos vivir lo que está escrito, a menos que esa palabra sea vivificada en su espíritu. Y eso es maravilloso, porque ahí está la garantía de la legitimidad, de la pureza, ¿verdad? De que no se adultere la palabra, pues. Entonces ahora el ejercicio es, bueno, ¿cómo la recibo? Ah, pues el proveedor vino a vivir en mi espíritu. Así que no hay problemas de provisión. El problema es el problema de recepción. ¿Sí? Y este es el proceso, y me encanta cómo lo pusiste, Alejandro. Estoy en esta etapa, o sea, te ves en una etapa de transición, ¿no? De aprendizaje, de crecimiento. Y así es. Ya iniciaste y has visto el fruto de oír a Dios, y entonces Él te va a dar mayor y mayor claridad en distinguir entre una voz y la otra. Y es como todo va afinándose más y va creándose algo tan hermoso en el espíritu que se llama comunión. Comunión quiere decir participar de lo que Dios es. Él se da y yo le vivo. ¿Qué puede ser más grande que eso?
Muy bien. ¿Algo más que quieran compartir mis hermanos Iván? Se vale Sí, es que, gracias. Es que precisamente eso que acaba de decir Alejandro y que el Espíritu Santo te llevó a retomarlo, me identifico totalmente contigo, Alejandro, y algo que Dios me dijo, fíjate, algo que Dios me dijo a través de Chris en algún momento, en una charla, estábamos comiendo unos tacos o algo así, no sé, muy jovial, fue, bueno, o sea, si Dios sabe lo que vas a hacer antes de que tú pienses hacerlo, ¿no? Él sabe que, o sea, la intención de tu corazón es oírlo, ¿no? Entonces, si te equivocaste al oírlo, como mencionaste tú, pues Él paga, ¿no? Ah, su mecha, eso para mí fue así como, ah, tranquilidad, paz, y Dios es paz, ¿no? O sea, Dios se manifestó allí. Y la otra parte que tocaste tú, Alejandro, ¿no? Ciertamente, si no escucho a Dios, pues también voy a vivir las consecuencias, ¿no? Pero cuando lo haces desde, tomando como inicio, como base, que la idea, la intención de mi corazón es escuchar a Dios, ¿no? En la experiencia personal que yo tenía en ese tiempo, pues es que de repente sale a la luz de mis ojos, yo ya lo había visto, yo no, pero sale a la luz de mis ojos, pues que esa situación, pues estaba guiada por la concupiscencia, ¿no? Por ejemplo, que es un deseo que no puede ser satisfecho con nada, ¿no? Entonces, wow, sale eso, ya pues no era Dios, eran mis propios deseos, ¿no? No era Dios hablándome, era esta podredumbre, pero lejos de vivirlo en condenación, en culpa, todo ese camino que todos conocemos, no hay que hablar de esos detalles, el proceso, una vez que eso sale a la luz de mis ojos, pues es de purificación, ¿no? Es de limpieza, es de que me está siendo mostrado, pues para ser libre de eso, ¿no? Entonces, pues, de cualquier perspectiva que se le pueda ver, hay bendición, porque el inicio, ¿no? Es, padre, quiero oírte, ¿no? Entonces, a lo mejor me está guiando mi tripa, ¿no? Ay, es Dios que me está permitiendo comer azúcar, ¿no? Y Dios de repente va a mostrarme, amiguito, son tus propios deseos, ¿no? Ah, bueno, padre, sí, ¿no? Yo lo estaba cristianizando, pues límpialo, ¿no? Ah, gracias, mijo, era lo que quería. Pero todo inicia, ¿no? En ese proceso de desear realmente, pues venir a comunión, porque todo ese proceso, pues al final me lleva a relacionarme más con él, ¿no? Y pues es súper, súper padre, porque pues entonces ya no ando como así, ¿no? A tientas por la vida y siendo la copia de la copia de la copia, sino empiezo a reposar en mi identidad, ¿no? Empiezo a expresar la naturaleza de Dios a través de mi vida y no manches, pues hay una seguridad que ni la casa, ni el dinero, ni nada te da, ¿no? Es algo, una cosa que te siembra en dar pasos seguros, pues, ¿no? Por lo menos para mí, yo lo he estado viendo así, ¿no? Entonces ya es así, voy como en resbaladilla, mano. Está padrísimo, ¿no? Operar desde allí, ¿no? Y era que me identifique contigo, Alex. Gracias, Iván. Y creo que aquí se aplica de manera muy importante tener bien claro que esta relación es una relación de amor. Así que la razón por la que existe esta relación entre Dios y cada uno de nosotros es porque Él es amor. Es porque Él anhela que cada uno vivamos su amor. Ese es su motivo, pues. Y todos tenemos que ser convencidos de eso. Nadie entra a esta relación convencido de que Dios ama como dice Él que ama. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Porque la existencia humana no es amor. Porque traemos la cabeza llena de doctrinas que nos hablan de una persona todopoderosa, severa y que te va a dar tu merecido, ¿no? Y se las debes y lo sabes que se las debes y todo ser humano teme. Todo ser humano teme.
Esa es su naturaleza, es una naturaleza esclavizada al temor. ¿Sí? Por esa razón, en el antiguo pacto, lo que tenías que aprender era el temor de Jehová. Porque eras humano y si no aprendías a temer a Dios, pues no aprendías, ¿no? Pero ahora la relación no es de temor, sino es en amor. Y entonces hay algo tan hermoso y importante, y es así como tienes que aprender a escuchar a Dios en todo, también tienes que aprender a permitirle amarte en todo. ¿Sí? Abrir el corazón para que Él te ame por dentro. Y Él dice en Romanos capítulo 5 que Él derrama su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Fíjate todos los servicios divinos que el Espíritu Santo fue enviado a proveer a nuestro espíritu. Entonces es bien importante, ¿no? Entender que esto es de parte de Dios, está dado, es un hecho, está disponible constantemente y que se trata de aprender a recibirle, a escucharle, a abrir el corazón para que Él te ame. Entonces, estoy confundido. Ámame en esta confusión, Padre. Ámame. Estoy batallando con un pecado, una adicción, un problema, una consecuencia. Ámame, Padre. Aquí no estoy viviendo tu amor. Entra temor a mi corazón. Padre, aquí no hay amor. O sea, eso es la manera de saber si te estás dejando amar o no. Si no estás viviendo el amor de Dios, y es bien raro, ¿no? Porque vaya, es opuesto a la lógica humana, que donde está lo más recóndito y sucio de mi corazón, ¿qué necesito hacer? Permitirle a Dios que me ame allí. Y eso no tiene sentido humanamente, porque pues ¿cómo va a ser? ¿No? Pero eso es precisamente lo que tengo que aprender a hacer. Entonces, finalmente lo podemos encerrar todo en una palabra. Aprender a recibir a Dios en todo. Él es amor. Recibe que Él te ame. Él es paz. Recibe que Él te pacifique. Él es paciencia. Recibe que Él te sufra en tu aprendizaje. Porque esa es otra parte, ¿no? Que nosotros nos venimos de una naturaleza que se frustra y tenemos miedo de lo que va a pasar si Dios se frustra, ¿no? Así pensamos, aunque no lo expresemos. Creo que ya le estoy colmando el plato, ¿no? No va a suceder, porque Él es paciencia. No, nunca puede perder la paciencia porque se perdería Él mismo. O sea, te das cuenta, es como Dios no puede dejar de amar porque dejaría de ser. Entonces, cada una de esas experiencias de recibirle para que Él viva en tu espíritu lo que Él es, va a desbaratar todo este otro armazón que traemos adentro, que es completamente opuesto a su manera de pensar, de creer, de vivir, y nos va a permitir empezar a disfrutar. Y oigan, ¿no creen que ya es tiempo de disfrutar, ¿no? De disfrutar a Dios en lugar de estar con ese rollo de que tengo que echarle ganas porque si no, quién sabe cómo me vaya, ¿no? O si quiero que me bendiga, tengo que echarle ganas. Todos son engaños. Eso no existe en las palabras de Jesús, en la misión de Jesús, en el pacto nuevo que es hecho a través de Jesús. Eso todo es completamente ajeno
a la verdad que Jesús es. El deseo del Padre es que tú vivas lo que Él es. Y Él sabe que Él tiene que hacer un trabajo divino para transformarnos a cada uno. Y también sabe todo lo que tiene que limpiar en nosotros, porque lo ve. Y es con conocimiento de causa que Él nos invita. Y entonces, por eso es que este énfasis que Él pone, ¿no? En nuestros corazones, de su parte, está dado, está provisto, está la persona que te va a entregar todo, está en tu espíritu si has recibido al Espíritu Santo en tu corazón. Ahora aprende a recibir. Y se recibe escuchando. ¿Quién sigue? Luis, adelante. A ver, déjame ver si puedo yo abrir tu micrófono. Ya lo abriste, ¿verdad? Adelante. ¿Escucha? ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? Ok. Bueno, hace una semana me quedé pendiente de compartir algo que no me estaba mostrando, ¿no? Cuando estábamos, creo que fue el día que se habló acerca del pecado y todo, ¿no? Pero bueno, es un par de cosas que quiero comentar. A principios de este año, pues, como muchos solemos hacer, ahí haces tus listas de buenos propósitos del año y tratas de humanamente planear las cosas para seguir funcionando en las cuestiones de la vida diaria. Y en enero se me abrieron puertas para prepararme académicamente en un par de cosas, ¿no? Y bueno, decidí caminar en eso y aparte invertí en algunas cosas, en un negocio que al final me fue muy mal y perdí dinero, ¿no? Me volvió a pasar hace un par de meses esa situación, pero a la vez totalmente de acuerdo a lo que comentó Alejandro, lo que comentó Iván y Marco, de cómo en ese aprender a escuchar muchas veces o sea, me equivoco, ¿no? Me equivoco escuchando, ¿no? Pero también como que yo ya en lo personal a veces quisiera no equivocarme, ¿no? Pero a la vez no me permito que venga temor a mi vida por equivocarme. Y, o sea, no permito que venga temor de si la regué o no la regué, simplemente digo, Señor, pues pensé que era lo correcto, perdón, no te supe escuchar, enséñame a escucharte más. Y a pesar de ese par de fracasos, también quiero dar como testimonio a mediados de año, cómo Dios te da cosas sin que tú las esperes, o sea, que de alguna manera las anhelas, pero a veces sabes que no tienes la manera de que se cumplan, ¿no? Por ejemplo, este año, ahora en junio, el Señor nos mandó 10 días de vacaciones a Cancún con todo pagado, ¿no? Entró una llamada un día y van a estar en su casa, los veo en una hora y pues el Señor me puso esto, es única y exclusivamente para que se vayan de vacaciones y lo fuimos 10 días de vacaciones, ¿no? Era algo que anhelábamos, pero a la vez pues dije, no me puedo dar ese lujo ahorita, ¿no? Y también se dio otra situación que me marca un camino a seguir a unos años adelante, que era lo que yo humanamente estaba buscando, ¿no? Buscar una provisión económica pensando 2 o 3 años adelante. Y sin que yo hiciera eso, el Señor me abrió puertas solucionando una situación
cuanto a cuestión de mi hija, que tiene que hacer le dan la oportunidad de terminar su carrera en el extranjero, pero obviamente había que proveer esa parte, ¿no? Y dije, bueno, me voy a aplicar a esto para irle metiendo dinerito al cochinito, ¿no? Sin hacer nada, eso ya está provisto, aunque venga dentro de un tiempo más adelante, ¿no? Lo quería dar como testimonio, ¿no? De que como muchas veces nosotros en buena lid o en buen plan le queremos ayudar a Dios a proveernos a nosotros, ¿no? Cuando Él ya tiene provisto y ve más adelante y conoce los deseos de nuestro corazón. Eso por un lado. Y por otro lado, el último comentario, yo en lo personal, yo creo que muchos de nosotros, ¿no? Y relacionando, no precisamente con ese pecado oculto, ¿no? Porque no quiero comparar a que sea un pecado no saber escuchar a Dios, ¿no? Pero yo en lo personal tengo áreas en mi vida, ¿no? Me muestra que hay áreas en mi vida, no lo he aprendido a recibir y Él me quiere amar en esas áreas. Pero como el niño que esconde sus travesuras de niño, o sea, hay áreas que dice, Señor, pues te recibo en esto, te recibo en acá, por acá, pero aquí, en esta área específica, ahí no te metas, ¿no? Y creo que muchas veces es inconscientemente, ¿no? Pero cuando el Señor lo saca a la luz es para que Él obre en nosotros, ¿no? Si yo se lo permito, ¿no? Y a mí en lo personal el Señor me está mostrando eso últimamente, ¿no? Que hay áreas en las que Él quiere que yo le aprenda a escuchar más, que yo me deje amar en esas áreas que son muy dentro de mí, que ahí están, que no he permitido que nadie las toque, ¿no? O sea, ni siquiera Dios. Yo digo, Señor, pues primero perdóname, enséñame a recibir más de ti para que esta área sea sanada, o sea, quitada o algo, ¿no? Y no necesariamente un pecado o algo que diga, oh, estoy luchando con esto o lo otro, ¿no? Sino cosas que solo Él sabe que tiene que tratar acá, pero que muchas veces en automático nosotros pues bueno, puedo usar esa palabra, las atesoramos y no permitimos que nadie las toque, ¿no? Entonces, el Señor me está mostrando áreas ahorita en mi vida en cuanto a eso, que tengo que dejarme amar en esas áreas para que sea sanado yo en esas áreas. Y el anhelo de mi corazón es aprender a escucharle mejor. O sea, como comentaba, no, sí, la palabra está registrada, la palabra está sellada, pero a veces nosotros no pedimos. Bueno, o sea, yo creo que como todos tenemos, por la gracia de Dios, áreas en las que nos ha facilitado más escucharle, oírle y poner en práctica y tener la vivencia parte de esa palabra, ¿no? Pero el anhelo de mi corazón es el que vaya haciendo esto, ¿no? Y de verdad, muchas veces digo, no, perdóname, no, porque me estás mostrando esta área y aquí está. Haz lo que tengas que hacer. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Aquí está. Trato de descansar en él. O sea, ya no me quiero frustrar, no batallo con qué va a ser de mí el día de mañana, porque mi confianza está en él. Pero si hay áreas todavía que necesitan ser transformadas. Bueno, ese era el comentario y bueno, como siempre, no soy muy edificado y bendecido por los comentarios de todo el grupo. Luis, muchas gracias. Qué importante lo que cada uno de ustedes comparte y esto que has compartido de cómo va avanzando. Fíjense bien,
¿Sabes por qué has llegado aquí? Porque estás conociendo cómo te ama Dios. Y eso te abre un poquito más a dejarte amar más, porque todos venimos así, mira, con los escudos, ¿no? De puestos. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Verdad? Eso es lo que se aprende en la existencia humana. Y entonces el trabajo de Dios, y Él lo sabe perfectamente, que Él tiene que convencernos a cada uno de que Él es quien Él dice que es. Y que tiene que, por eso hay una escritura que dice, con cuerdas de amor te he atraído hacia mí, cuerdas que no pueden ser rotas. Cuando dice no pueden ser rotas, quiere decir que Él no va a cambiar de opinión. Que Él, en otra parte, dice, te he amado con amor eterno. Por tanto, con misericordia te he atraído. Y cuántas veces es vergüenza, es orgullo, es temor, es qué sé yo, las tantas cosas que existen en el corazón antes de que sea transformado, pero algo que todos necesitamos tener claro, esta es una relación de amor. Y no es de un enamoramiento humano, no, es que Dios es amor. Entonces, todo lo que lo motiva a Él es el amor que nos tiene. Y ese amor no, en Él no queda satisfecho con que tú estés mejor. ¿Sí? Él nos ha amado a cada uno hasta el máximo de su capacidad. Y por eso la meta que Él se ha puesto es llevarnos a cada uno a la semejanza con Jesús, hacernos idénticos a Jesús. Porque el Padre ve a Jesús disfrutar todo lo que el Padre es. ¿Te das cuenta? Entonces Él quiere vernos en esa libertad, en ese gozo, en esa gloria. Y eso al principio es realmente demasiado, ¿no? Cuando nuestro enfoque está en cosas tan chiquitas en comparación, ¿no? Pero el amor, el dejarte amar, ahí vas bien. Efesios capítulo 3 dice, para que arraigados y cimentados en amor, vengamos a la capacidad de comprender el tamaño de Dios y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, miren, en esta sesión y a través de los videos que llegan a muchas más personas de las que se reúnen, incluyendo muchas mujeres, ¿no? Que luego confiesan, es que yo veo la de los varones. Qué bueno, porque todo se aplica de la misma manera realmente. Pero entendamos una cosa, cuando Dios empezó a lograr que le prestáramos atención, Él ya conoce todos los antecedentes de nuestra vida. Él sabe todo lo que Él tiene que hacer y tiene preparado ya cada paso en el camino de lo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y eso pudiera ser rapidísimo si nosotros pudiésemos aprender a escucharle rapidísimo, aprender a darle crédito, o sea, tomarle la palabra por quien Él es, no porque ya lo entendí o creo que sí me parece bien. Todo ese proceso intelectual donde nos metemos nos impide poder recibirle. Sí, por eso tienes que irte al asunto del amor, ¿sí? Ahí se rompe todo eso, ahí esos argumentos pierden, todos pierden. Y puedes entrar al asunto de, bueno, si eres amor, ámame, pues. Y cuando sientes ese amor en ti,
Aunque tu mente esté gritando a 1000 por hora, ¿me entiendes? No le va a ganar al amor que vas a sentir en tu espíritu y empiezas a vivir esto correctamente. Hay una escritura que dice que la fe obra por el amor. Y cada vez que veas en la escritura que se menciona amor, está hablando de Dios, la persona amor. Entonces, ahí está algo enorme para todos nosotros y gracias Luis por compartirnos. Entonces, ¿qué pasa, no? Todos tenemos cosas con las que hemos batallado, estamos batallando y quisiéramos que cambiaran y le hemos echado ganas y ahí es donde hemos perdido la batalla. Porque en el instante en que nos vamos nosotros a tratar de cambiar la situación, o nuestro enfoque está en que alguien nos diga qué hacer para que cambie, si el consejo no es déjate amar, deja que amor lo arregle, ahí nos vamos a perder. Tratando de hacer, de arreglar, o sea, eso es humano. Y Dios ha demostrado milenariamente y constantemente que su método es arreglar tu vida amándote. Y por eso es importantísimo lo que has traído a la mesa, Luis. Muchas gracias. Bueno, no queremos cerrar la sesión si alguien más todavía tiene en su corazón compartirnos algo. Yo no veo todas las pantallas en este aparato que estoy usando, entonces pregunto si hay alguien más, pero si nadie más dice yo, pues vamos a dar gracias. Juan Pablo, te invito a que des gracias por lo que esta noche hemos recibido, por favor. Padre, gracias. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias por la vida que nos has dado para que participemos en todo lo que tú eres. Y bueno, nos quedamos con esta verdad para que tú nos lleves a vivencia cada uno. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Juan Pablo y Iván. Siendo que cumples años, déjate amar más. Hermanos, bendiciones.